siguiente que vamos a ver es nuestro caso de estudio para el curso de electrónica analógica 1, el cual es un modulador guagua. Lo primero que tenemos que saber acerca de nuestro caso de estudio es la alimentación que se le va a dar al amplificador operacional propuesto en este punto. Como podemos ver aquí, hay un voltaje de entrada en este punto y dos voltajes de entrada a la alimentación del amplificador que son de 9 voltios y menos 9 voltios. Entonces, lo que es referente a la alimentación del amplificador, tenemos lo siguiente. Como vemos que en este punto hay voltaje de entrada que pasa por una resistencia, podemos deducir que en este punto hay un voltaje mucho menor que en este punto de 9 voltios y mucho mayor que en este punto de menos 9 voltios. Esto lo hicimos para que en el dado caso de que estos dos diodos, uno N40 y uno 48, se polaricen inversamente y nos queden como un circuito abierto. Hicimos esto para que el voltaje de entrada a la alimentación del amplificador, ya sea en la entrada positiva y la entrada negativa, no nos afecte el voltaje de entrada al audio, al nodo de más, no nos afecte el voltaje de entrada del audio. También podemos ver que hay dos capacitores, aquí y aquí, la cual su tarea es, como estamos alimentando el amplificador en DC, aunque esté en DC, nos pueden dar unas fluctuaciones del siguiente estilo. Entonces, lo que quisimos hacer con estos capacitores es crear una señal pulsante que me asegure tener un voltaje directo y no vaya a haber problemas con la salida del voltaje en el amplificador. Entonces nos crearía una señal de este estilo, pulsante, nos la lea un poco y la vuelve directa. Para así, como ya sabemos que estamos trabajando con un proyecto, un caso de estudio que se basa en el audio, quisimos mejorar esto para que al final al voltaje de salida del amplificador y en sí, lo que se refiere al caso de estudio, que es crear un efecto de wow, no nos vaya a dar interferencias o sonidos extraños a la salida y la señal de salida esté más pura. Bueno, ahora vamos a analizar nuestro modulador WAV por partes. Primero, iniciamos analizando nuestra alimentación al amplificador, hallando su función ganancia. ¿Qué hacemos? Tenemos acá una división de tensión y decimos lo siguiente. La tensión que es igual a la resistencia sobre la suma de las resistencias por la tensión total. Como sabemos que nuestra función ganancia es Bx sobre I, despejamos y tenemos que Bx sobre I es igual a R2 sobre R1 más R2. Por datos ya asignados en el modelo dado por el profesor, tenemos que R1 nos vale 470K ohmios y R2 vale 100K ohmios. Entonces tenemos acá 100 sobre 100 más 470 nos da 570 K ohmios, ¿cierto? Esto se nos va. Y viendo nuestra función matemática, antes sabemos que nuestro valor está entre un 0.0 algo, o sea, es decir, menor a 1. En una ganancia voltio a voltio. Si vamos a una ganancia en decibeles, sabemos que el logaritmo natural de un número menor a 1 nos da negativo, o sea, nos va a dar menos un valor en decibeles. ¿Qué sucede acá? Para nosotros trabajar el sonido con un modulador WAV y tenemos una ganancia negativa, no es muy conveniente trabajarlo así. Por lo tanto, ya tomamos nuestro mismo circuito y cambiamos esta resistencia de R1 por un condensador.
¿Y ahora qué hacemos? Hallemos de nuevo nuestra función ganancia, ¿cierto? Con esta capacitancia C1, para hallar el valor de aquella capacitancia. ¿Qué hacemos? El mismo divisor de tensión, y tenemos que Vx es igual a R2 sobre R2 más, como ya sabemos, en capacitancia decimos 1 sobre un factor S por la capacitancia, ¿cierto? Por la tensión total. Despejamos BI, mandamos a BI, tenemos Bx sobre BI es igual a R2, resolviendo la suma, tenemos SC1 por R2 más 1. Para que nos quede bien ordenada la función, hacemos el teorema y tenemos que Bx sobre BI es igual a SC1 por R2 sobre SC1 por R2 más 1. Bueno, llegamos a nuestra función transferencia. Y entonces, para hallar el valor de la capacitancia, decimos que acá tenemos un polo, decimos que la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la capacitancia por R2. Bueno, despejando C1, tenemos que la capacitancia es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por R2. Bueno, tenemos R2, 2pi, 1 y la frecuencia. ¿Qué hicimos? Como sabemos físicamente, el rango visible del hombre va entre 20 Hz y 20 GHz. Entonces tomamos nuestra frecuencia o nuestro umbral audible y decimos que la capacitancia 1 es igual a 1 sobre 2pi por 20 Hz por la resistencia 2 que es 100K. Eso nos da un valor de 0.075 microfarads. Pero resulta que ese valor comercialmente no lo tenemos. ¿Qué hicimos? Aproximamos a un valor comercial igual a 0.1 microfarads. Bueno, esta es parte de nuestro circuito ahora con esa capacitancia que nos va a comportar como un filtro pasadales. Pero lo importante acá es saber que nuestra capacitancia se va a comportar como un acople entre AC y DC. Porque, como sabemos idealmente, una capacitancia en alta frecuencia me va a comportar como un corto y me va a dejar pasar toda la señal en AC. Y el DC, idealmente, se va a convertir en un circuito abierto, filtrándome cualquier ruido que provenga de aquellas señales. Ahora vamos a analizar nuestro circuito, teniendo en cuenta nuestra salida del amplificador. Como nuestro circuito, vamos a analizar nuestro switch, en caso del switch cerrado. Cuando se cierra este switch, tenemos un amplificador de tensión total perdiendo nuestra zona del efecto dual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hallar nuestra ganancia Vout sobre VI. Bueno, ahora tenemos Vout sobre VI. ¿Qué hacemos? Utilizamos un comodín, ya que sabemos que este nodo X, que es el mismo por condiciones ideales del amplificador, la misma tensión, decimos Bx sobre Bi, aquí es E por, ¿cierto? Nuestro Vout con este nodo de X, hacemos esta relación. Como anteriormente, hallamos nuestro Bx sobre Bi, que era igual a SC1 por R2 sobre SC1 R2 más 1. Solo hallamos este lado del comodín. ¿Qué hacemos? Acá, Bx, ¿cierto? Hay un divisor de tensión y decimos Bx es igual a R5 sobre la suma de las resistencias. R6 más R4 más R5 por Vout. Como necesitamos esa función con un Vout sobre X,
Pues despejamos la relación. Vout sobre Vx es igual a R6 más R4 más R5 sobre R5. Listo. Ahora que aplicamos nuestro comodín, decimos que Vout sobre VI es igual a Vx sobre VI, SC1, R2 sobre SC1, R2 más 1, que me multiplica a Vout sobre Vx, que es R6 más R4 más R5 sobre R5. Bueno, entonces sabemos que nuestra máxima ganancia del circuito es R6 más R4 más R5 sobre R5. Analizando ya desde nuestro punto de vista del efecto, sabemos que R6 tiene que ser una resistencia pequeña. ¿Para qué? Para que la amplitud de la señal no me baje, no me varíe mucho. Y R5 grande, para que nuestra corriente, como sabemos, es perezosa, llegue a R6 antes de que se me vaya a tierra. Bueno, pero a la hora práctica del montaje, esta parte del circuito nos presenta muchos inconvenientes. Entonces, ¿qué decidimos? Quitarlo y centrarnos más en nuestra zona del efecto Watt. Bueno, ahora teniendo en cuenta la finalidad del circuito, que es nuestro efecto Watt, ya poseemos este nuevo circuito. Pero nos vamos a centrar en nuestro modulador. Como vemos acá, tenemos una fotorresistencia. Y sabemos que una fotorresistencia es una resistencia variable dependiendo de la intensidad lumínica que tenga en ella. Entonces, podemos facilitar esa fotorresistencia con un potenciómetro que nos va a cumplir la misma función. Ahora hallamos nuestra función de transferencia en nuestro modulador. Veamos, ahora vamos a hallar nuestra ganancia de nuestro modulador, que es Vout sobre X. Ese procedimiento es algo tedioso, entonces tenemos que nuestra ganancia es igual a 1 sobre P más 1 multiplicado por S al cuadrado por C1 al cuadrado por R3 por nuestro potenciómetro más SC1 por nuestro potenciómetro más R3 más P más 1 todo sobre SC1 factor R3 más R3 por nuestro potenciómetro sobre 1 más P multiplicado sumado de menos más 1. Analizando nuestra función, sabemos o nos damos cuenta que nuestro potenciómetro nos está regulando todos nuestros polos y todos nuestros centros. Entonces, como nuestro efecto Watt es un punto electrónico, tenemos que es la variación de la frecuencia de corte de nuestra señal de una frecuencia menor a una frecuencia mayor, dándonos una tonalidad aguda igual a la de la voz humana, diciendo Watt Watt. Ahí está nuestra explicación de cómo el potenciómetro nos permite variar nuestra frecuencia de corte del circuito. Bueno, a la hora del montaje de nuestro circuito, tuvimos un pequeño inconveniente con nuestro potenciómetro que nos generaba un chillido literalmente a la salida de nuestro circuito. ¿Qué hicimos? Tratamos de hacer a nuestra salida los posibles filtros, pasabandas, pasaltas, eliminabandas, pasabajas, y ninguno nos funcionó. Por ensayo y error pusimos una resistencia en serie con el nodo común de los capacitores y el potenciómetro. Nuestra posible explicación de por qué esta resistencia nos eliminó en esa interferencia de la salida es que cuando nuestro potenciómetro está al mínimo,
podemos decir que toma acá una resistividad de 0 ohms, comportándose como un corto, y nuestra corriente viene y se nos va a tierra antes de que nos llegue a la salida. Entonces, nuestra resistencia ahí previene eso, que la corriente se nos vaya directamente a tierra. Y el otro caso es cuando nuestro potenciómetro está al máximo, nos sirva de un amortiguamiento para ese cambio brusco de resistencia. Así, eliminando nuestro sonido o nuestro ruido a la salida del circuito. Y agregando el valor de nuestra nueva resistencia, ¿cierto? Lo que vamos a hacer RL nos varía entre 200 ohmios y 1 kilo. Wow.